bajo la incidencia criminal, incluido el homicidio doloso. Lamentablemente en Sonora, Sonora no es uno de ellos. Aquí hubo un incremento de 27%, particularmente en el homicidio doloso. Se ha bajado en otros delitos, robo de vehículos, asalto a casas de habitación, asalto a secuestros, pero en el caso del homicidio doloso ha sufrido un incremento de 27%. No hay glamour en la condición de secretario. Eso se acabó en el gobierno de Andrés Manuel y se acabó para bien. Todos los integrantes del gabinete de seguridad, del gabinete, nos movíamos y se siguen moviendo a ras de suelo. Nada que ayudantes, nada que aparato, nada que logística, nada que vuelos privados, gastos de representación, absolutamente todo eso se acabó. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Aplicar los lineamientos de la Cuarta Transformación en Sonora para que te alcance la lana. Número 1, austeridad. Tienes que dejar de gastar en todo aquello que han representado los oropeles del poder. Número 2, tienes que combatir la corrupción. La corrupción nos cuesta miles de millones de pesos a los sonorenses, a los mexicanos, pero a los sonorenses en particular, la cuota que nos corresponde. Número 3, tenemos que gastar en aquello que es prioritario para el interés general. Y por supuesto, de manera general, podemos entrar a las particularidades de la Cuarta Transformación para Sonora, pero no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Me viera obligado a definirme sin pena, expresaría la siguiente valoración sobre mí mismo: yo sirvo para servir. Para mí, la estancia en la administración pública ha sido todo servir. Siempre que alguien ha tocado mi puerta, la ha encontrado invariablemente abierta. He ayudado a mucha gente en todos los niveles, arriba y abajo, y tengo la gran fortuna de poder decir con la conciencia tranquila y la lengua larga que nadie puede decir que me ha centaviado, y en tantos años. Entonces, sí me considero francamente una excepción en este mundo histórico de corrupción que ha sido la administración pública. Trabajé junto a Luis Donaldo, que era un hombre honesto y era un hombre austero, en un ambiente generalizado de corrupción y en un ambiente en el que la administración pública te permitía, sin cuestionarlo, todo tipo de lujos. Es la falta de resultados. Yo estuve en la Ciudad de México cuando presentaste tu último informe, como secretario de Seguridad Pública, ya ves que eran mensuales, y vi con atención, bueno, lo que tú presentaste como lo que diría el doctor López-Gatell, que doblamos la curva, ¿no? Y que había un descenso. Ahora, manifestaste ahorita al inicio que Sonora es, por desgracia, uno de los estados donde ha crecido el asesinato doloso, y esto tiene que ver con una lucha entre organizaciones del crimen organizado. ¿Qué les respondes a tus críticos en ese aspecto? Bueno, primeramente que hay cuestionamientos que no son producto de un análisis, sino de un posicionamiento político, de adversarios políticos, y eso es entendible. Por ejemplo, en alguna comparecencia que tuve en el Senado de la República, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN me decía, secretario, así con una voz espectacular, secretario, es evidente que la Guardia Nacional, a un año de su creación, es evidente que ha fracasado la Guardia Nacional. Y yo les digo, calma, organizaciones similares a la Guardia Nacional, como la Guardia Civil Española, tienen un carácter centenario. 175 años, 200 años, la Guardia Italiana, los Carabinieri, 200 años, los carabineros chilenos, todos
Todas son organizaciones centenarias. Entonces, tienes que darle oportunidad a las instituciones, particularmente a la Guardia Civil, que pasen por un proceso de maduración y de crecimiento. La Policía Federal en su mejor momento en Sonora llegó a tener 200 elementos desplegados de manera permanente. Tú la describiste como guanga o algo así, ¿no? Y corrupta. Ajá, y corrupta, ¿no? Exacto. La verdad, mira, no festejo decirlo en esos términos, pero refleja realmente la realidad. Y regresando al tema, tenemos en Sonora, o tiene la Guardia ahorita, 2.690 elementos. ¿Son suficientes? No. Pero la Guardia Nacional no viene a suplir las responsabilidades de la Policía Estatal ni de las policías municipales. Viene a respaldarlas, viene a complementarlas, pero el gobierno del Estado y los gobiernos municipales, sean del PRI, del PAN, de Morena, no importa, tienen que hacer su parte. Entonces, una parte de los cuestionamientos es posicionamiento político, otros cuestionamientos derivan del entendible enfado de la gente, enojo por el retraso en la recuperación de la paz y la tranquilidad. Entonces, yo les respondo que en estos 2 años hemos dotado al gobierno de los instrumentos imprescindibles para ser eficaces en el combate a la inseguridad. Con una Policía Federal de 18,000 elementos, no podías darles seguridad, no podemos hacernos locos, a un país de 130 millones de habitantes y de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Y si a eso de extensión territorial, y si a eso le agregas la corrupción y la penetración del crimen organizado, bueno, pues evidentemente no cuentas con los instrumentos. ¿Qué hicimos? Desaparecimos a la Policía Federal. Hay que asumirlo con toda su crudeza. Hay un problema y hay un incremento en el número de feminicidios. Las áreas de seguridad tienen que hacer su parte en términos de protocolos, de capacitación, de entrenamiento. A ver, pero no podemos encomendar solo a la policía el problema del feminicidio. Ahí tiene un componente cultural de respeto a la condición de género. El machismo, que es una expresión cultural todavía, particularmente en algunas regiones del país, tenemos que superarlo. Tenemos que construir una cultura de respeto a la mujer, de respeto incluso a las diferencias. Y a lo mejor piensas que eso requiere mucho tiempo, pero nos guste o no, tenemos que hacerlo. La responsabilidad del gobierno es acortar los tiempos para consolidar una cultura de respeto a la mujer y, por supuesto, protocolos de actuación en los cuerpos de seguridad, pero también en los cuerpos de procuración y administración de justicia. Por el asunto del culiacanazo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sensación tienes tú de ese tema? Mira, el culiacanazo fue muy espectacular en términos mediáticos, pero yo debo decir que no fue la decisión más difícil que yo tomé en mi vida, que el evento de mayor impacto que conocí como secretario de Seguridad fue el tema de Tlahuelilpan, que nos tocó atenderlo en respaldo. Las explosiones, para ser precisos, ¿no? La explosión del ducto, que ahí sí involucró muertes. En el caso de Culiacán, ¿qué pasó? Que se tiene buscando por meses a un objetivo, a un presunto criminal. Hay diversas organizaciones participando, diversos grupos participando en la búsqueda, y hay 3 domicilios posibles donde es posible
ubicarlo. Pero pasa mucho tiempo y no va a ninguno de los tres domicilios. Finalmente, después de meses, aparece en un domicilio y un grupo que estaba en su búsqueda se precipita en su detención sin cumplir las formalidades jurídicas. Por ejemplo, entran a la casa sin orden de cateo y lo detienen. ¿Y qué objetivo tiene detenerlo si no tienes la orden de cateo que te da autorización para introducirte en ese domicilio? Si se lo hubiesen llevado ante el Ministerio Público, ante el juez, lo hubiesen tenido que soltar de inmediato. Pero lo más grave es que no estaban preparados no solo jurídicamente, sino en términos de fuerza. Tú no vas y detienes a un criminal de ese tamaño, presunto criminal de ese tamaño, con un grupo de apoyo de 30 elementos. ¿Por qué? Porque tienen ese día el Cártel del Pacífico hizo una convocatoria a que todo aquel que quisiera entrarle al jaleo y al refuego, les pagaban 20,000 pesos por una tarde de servicios. Consecuentemente, movilizaron a prácticamente todos los sicarios o no de la ciudad e interrumpieron las vías de comunicación que hubiesen permitido al ejército tener el control de la ciudad. Entonces, enfrentar a toda esa movilización de criminales hubiese costado una cantidad enorme de vidas y consecuentemente no valía la pena a cambio de la detención de un presunto criminal que podremos detener en otro momento. Vean ustedes, nada más lo que pasó ayer o antier en Quintana Roo. Vean nada más, o sea, de qué manera es inadmisible para la propia sociedad que el Estado, que el gobierno, que la policía sea generadora de violencia. Imagínense lo que hubiese pasado en Culiacán. Cuando tomamos la decisión, los integrantes del gabinete, bajo la instrucción del presidente, de que debíamos garantizar que ninguna gente ajena a todo ese jaloneo fuese lastimada. Ninguna muerte. Vale la pena la detención de un criminal. Entonces, la decisión de retirarnos, que no de liberarlo, porque no estaba detenido legalmente. Que lo detengas físicamente no significa que tengas autoridad para detenerlo. Entonces, lo sueltas. Pero puedo decir que en reciprocidad, no obstante la pena que representa para uno como servidor público ante los mexicanos, salvaguardamos la vida de la gente de Culiacán. Fue invitada a ser candidata al Senado. De entrada mostró su total rechazo. Fueron 3-4 meses, no de insistencia, pero sí de convencimiento y sensibilización. Y cuando finalmente aceptó, dijimos que se respetaría su condición ciudadana. O sea, Morena, por estatutos, tiene que poner a disposición de la ciudadanía el 50% de los espacios, y en uno de esos espacios iba Lili Téllez, y siempre ella reclamó respeto a su condición de ciudadana y a su condición apartidista, y yo le dije que esas condiciones serían atendidas. Por eso yo no me sorprendo, no me gusta
no me gusta, ojalá hubiese permanecido en Morena, ojalá hubiese continuado apoyando, ya que no lo hizo, bueno, no me gusta su acercamiento con la fracción parlamentaria del PAN. Es cruzarse la banqueta, ¿no? Más bien la calle a la banqueta de enfrente, ¿no? Bueno, algo tenía que hacer porque era muy difícil resistir las presiones sola. Era obligado que se hubiese acercado a una u otra fracción. Yo tengo un rechazo instintivo al PAN. Ella, según me ha comentado, no es militante del PAN. Simple y sencillamente se acerca a esa fracción parlamentaria. Reitero, a mí me hubiese gustado que se quedara con nosotros. Se siente un poco traicionada después de ser candidata y llevando pues la bandera de Morena. Eso sí, es lo que la gente siente. Pues. Sí. Y aquí en los postulados de Morena pues está uno el de no traicionar, ¿no? No traicionar, no mentir y no robar. Pero yo creo que en el caso de Lili, dadas las condiciones con las que fue invitada, ella está en su legítima decisión de no pertenecer a Morena, porque nunca se le puso como condición. Al contrario, reitero, ella defendió mucho su condición ciudadana, su condición apartidista, y a nosotros no nos hacía absolutamente ningún ruido. Lamentablemente modificó su posición y tuvo un acercamiento con el PAN que yo respeto en virtud de haber sido el conducto para invitarla y de conocer los términos en los que fue invitada. Y creo que también tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar los mecanismos de evaluación de perfiles para postular candidatas y candidatos, ¿no? Que yo puedo explicar la inexperiencia de algunos, porque somos un partido de reciente creación, es la primera vez que estamos en el poder y tenemos que formar a nuestros cuadros. Yo puedo explicar en ese sentido la inexperiencia, no podría explicar la corrupción si es que existe. En esos casos de existir, no vamos a ser cómplices, porque no venimos, como dice el presidente López Obrador, a ser tapadera de nadie, a cuenta de que voy a meter yo las manos al fuego por un corrupto, por una corrupta. Tenemos entonces que afinar los mecanismos de decisión de tal manera que los perfiles para esas candidaturas sean los más adecuados, que el futuro gobernador vaya cuerpeado, fíjense bien, por los mejores sonorenses disponibles para la tarea, con la condición de que sean socialmente comprometidos, de que sean honestos y de que tengan una visión progresista. El número de cargos que hay que designar desde un gobierno del Estado demanda muchísimos funcionarios, muchísimos. Y creo que en este momento Morena, para cubrir esa demanda de cargos, tiene que abrirse y darse la oportunidad de encontrarlos en la campaña. Hay mucha gente de primera, honesta, socialmente comprometida, con una visión progresista, que está ahí y que no ha sumado su esfuerzo al gobierno del Estado porque nadie le ha dado la oportunidad,
porque nadie les ha tocado la puerta. Vamos por ellos, sin prejuicios. Yo tengo una ventaja, a mí no me acompleja el talento, a mí el talento a mi alrededor, a mí me hace sentir bien. Quiero a las y los mejores hombres disponibles, sonorenses disponibles para la tarea de gobernar. Y con esos vamos a gobernar y vamos a sacar adelante al Estado. No es enchilame otra, no está fácil, pero hay razones fundadas para ver el futuro con optimismo, porque el gobierno no vaya a ser más un instrumento al servicio de un grupo de poder político y hegemónico como ha sucedido en Sonora por 30, 40 años. Eso se acabó. El gobierno del Estado va a estar controlado por el futuro gobernador y no por la cabeza de ese grupo de poder político y económico, y mucho menos por los segundos o terceros de ese jefe de grupo político y económico. Eso se acabó, y de esa manera vamos a poder convertir al gobierno en un instrumento para la atención de las cuestiones prioritarias en el interés general. Cuestiones que tú pusiste en tu discurso que diste en la cascada, pues pusiste la vara alta y dijiste, no es nada más el gobierno actual de Claudia Pavlovich, es decir, son 30 años, por lo menos, diría yo, exactamente, de gobiernos que han secuestrado, válgame pues, los recursos públicos, el poder político, que se han combinado con el poder económico. Qué bueno que lo dices, Damián, porque así ha sido, exactamente. Han secuestrado al gobierno del Estado para su propio beneficio por 30 años. Eso no puede seguir así. Y no es ninguna altanería, ningún acto de audacia, ninguna irresponsabilidad. Es una cosa elemental. No tendría sentido para mí buscar la gubernatura del Estado y quedar a merced del mismo grupo que ha tenido secuestrado al gobierno y al gobernador por 30, 40 años. Está Amalio Fabio Beltrones, está Eduardo Burz Castelo, está por supuesto Guillermo Padres Elías y su camarilla, o sus cómplices diría yo, esa es mía. Y bueno, evidentemente no es gente que se vaya a estar tranquilo, incluso acompañando a la gobernadora Pavlovich, pues hay gente que evidentemente no te tiene buenos deseos a ti o a lo que tú estás emprendiendo como proyecto transformador. Yo te pregunté ayer en tu rueda de prensa lo siguiente, ¿no? Estás importando, los preceptos y conceptos, algunos muy elevados del presidente López Obrador. ¿Crees que esté listo el Estado para esto? Yo creo que está listo el Estado. Los que no han estado a la altura de las circunstancias han sido sus gobernantes, y no es un escobazo, me parece a mí elemental partir, nos guste o no, de un análisis real. Ahora yo te pregunto a ti, ¿y no ha sido así que el gobierno ha estado secuestrado durante los últimos 30, 40 años por un grupo de poder? Que no había posibilidades de crecer políticamente, administrativamente, de conseguir un contrato, profesionalmente, de conseguir un contrato de obra, un contrato de prestación de servicios, si no te subordinabas incondicionalmente a ese grupo. ¿No ha sido así? Así ha sido. Y yo no tengo como propósito combatir personalmente a nadie, pero es imprescindible para mí que buscaré primero la candidatura y luego la gubernatura, que una vez llegado al poder, ejerza el poder de gobernador para empezar a resolver los problemas del Estado, sin tener que pasar por filtros, por recomendaciones, por subordinaciones indignas. Si no logro eso, francamente no tendría ningún sentido conseguir
la gubernatura. El objetivo es contar con ella y convertirla en un instrumento para la solución de los problemas más apremiantes que tiene el Estado. Es que es imposible pagarlo mientras el gobierno siga gastando en lo que gasta. Tanto tenemos que gastar menos en lo que se está gastando y redefinir 5 prioridades para el gobierno del Estado, meternos a fondo, el tema de la salud, el tema de la dinamización de la economía, el tema de la inseguridad y el tema de las oportunidades para los jóvenes. ¿A dónde vamos? A convertir al gobierno en un instrumento al servicio del interés general. Y en ese interés general está que el gobierno se convierta en un facilitador de la inversión. Tenemos que aprovechar el potencial que tiene Guaymas como puerto de altura. Por ejemplo, Sonora contamos los sonorenses con el segundo mineral del mundo. Cananea. Ese debería ser suficiente para generar una riqueza que le diera a Sonora condiciones superiores a las que hoy tiene. Ahora, si algún empresario quiere seguir mandando en el gobierno, bueno, pues tendremos que darle la mala noticia de que eso ya se acabó.